Hola y bienvenidos a un nuevo video. Continuamos con la segunda parte de algunos consejos para poder hacer nuestro código más reusable. En el video anterior, si no lo han visto, se los dejo aquí, el link abajo en la descripción. Vimos los primeros 5 consejos para poder hacer nuestro código más reusable, que es una de las recomendaciones por las cuales cualquier programador debería estar implementando. Es decir, un programador o desarrollador profesional sabe reusar su código de tal forma que no lo tiene que volver a implementar de nuevo. O las modificaciones que tiene que hacer son mínimas, pero pues ya no tiene que hacer código desde cero para una nueva aplicación. Entonces vamos a continuar con las otras 5 recomendaciones y me gustaría que me comentaran aquí abajo en los comentarios si ustedes han utilizado algunos de estos consejos, si ya saben estas técnicas para reusar su código o simplemente las desconocían. El consejo número 6 para poder crear código reusable es poder extender el código que ya tenemos. Hay un principio que dice que tu código debe servir de base para la siguiente aplicación, de tal forma que lo único que tienes que hacer es extenderlo. ¿A qué nos referimos con extenderlo? Se refiere a por ejemplo, poder hacer uso de la herencia para tomar los métodos que ya tienes en las clases y poder modificarlos o añadir más. Ese es uno de los consejos. Y el segundo es poder implementar interfaces. Las interfaces son estos conceptos abstractos que nos permiten darles múltiples propósitos a nuestro código. Entonces son 2 de las opciones que tenemos para poder extender nuestro código. Creo que el tema de la herencia es el más sencillo de entender y lo podemos ver tan fácil, por ejemplo, en el curso de PHP para aprender a hacer un modelo MVC, en el cual, por ejemplo, tomamos como base tener un archivo controller con métodos genéricos que pueden aplicar para todas las clases que vayamos creando, y luego en cada controlador íbamos extendiendo esa clase base para poder empezar a añadir el código customizado. Entonces es un ejemplo muy básico de cómo podemos extender el código a través del uso de herencia. El siguiente consejo tiene que ver con no escribir código que no es necesario, y es que a lo mejor en muchas ocasiones nos pasa que tenemos que escribir código pensando que a lo mejor posteriormente lo vamos a necesitar. Sin embargo, esto es muy falso. Aquí la metodología de programación nos indica que tienes que escribir exactamente lo que necesitas. No necesitas escribir funciones, métodos o clases que vas a requerir en el futuro, pues porque no las estás requiriendo actualmente. Y ponte a pensar también que hay muchísimas clases en los lenguajes de programación que ya te dan ciertas funcionalidades. Entonces, si tú quieres implementar funciones que con clases nativas del lenguaje de programación ya existen, pues también es una mala recomendación. Trata de usar lo que ya existe, trata de utilizar lo que solamente necesitas. No es necesario implementar más funciones de las que vas a utilizar actualmente. El siguiente consejo es evitar las dependencias. Este es un tema un poco más complejo y a lo mejor lo voy a abarcar posteriormente en un video individual. Pero ¿qué tiene que ver las dependencias? Cuando nosotros creamos una clase y en algún método o en una variable o un miembro necesitamos hacer uso de otra clase, estamos añadiendo una dependencia a nuestro código. Y esto es bueno, pero también puede ser malo. Es malo en la medida en la que para poder reusar una función, algún método o incluso toda una clase, pues si esa clase depende de muchas clases adicionales para poder funcionar, lo más probable es que nuestro código sea muy complejo de manejar y también de reusar. Entonces, ¿cuál es la opción que nos dan para poder administrar el mínimo de dependencias en nuestro código? Es tratar de utilizar clases más genéricas. Por ejemplo, tenemos este ejemplo de 2 funciones. Las 2 funciones se llaman lo mismo, esperan un parámetro cada una de ellas, pero la diferencia entre cada una de ellas es el tipo de dato que esperan como parámetro. Entonces, aparentemente, tanto el dato file como el stream son iguales, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué una es mejor que la otra? La respuesta es la siguiente. La primera, digamos la de file, tipo file, este objeto está restringido solamente a utilizar archivos locales. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera reusar esta misma función
para poder utilizar a lo mejor un archivo que esté en internet, o a lo mejor no voy a utilizar un archivo, voy a utilizar una API, etcétera. Es decir, necesito una gran variedad de inputs diferentes para poder utilizar esta función. Pero ¿qué pasa si solamente lo estoy limitando a un solo tipo de archivo? Lo que va a pasar es que esta clase pues no va a ser reusable, y cuando quiera cambiar el tipo de archivo que esta clase necesita, voy a tener que modificar el código. ¿Cómo puedo hacerlo mucho más general? Pues por ejemplo utilizando un objeto de tipo stream. Entonces un tipo input stream me va a permitir que ese input sea tanto un archivo local, un archivo en internet, que sea a lo mejor un API, a lo mejor otro tipo de input que no necesariamente tenga que ser un archivo. Pero lo que voy a hacer es voy a procesar ese input y lo voy a transformar en lo que yo necesito. Entonces de esa forma estoy abriendo la posibilidad de que mi función acepte más tipos de entradas que solamente una, que son archivos locales. El siguiente consejo tiene que ver con escribir código modular. Recuerden que al final nuestra aplicación es como una pequeña cebollita en donde hay muchísimas capas. Es imposible y es prácticamente cero recomendable tener una aplicación en donde en un solo archivo te pongamos toda la lógica, o en una sola función hagamos todas las operaciones necesarias. Eso no es ni siquiera recomendable. Y recuerden que a partir de una aplicación podemos empezar a desmenuzarlas o a partirlos en esas capas. Por ejemplo, tenemos la capa de aplicación, en donde tenemos toda la parte de la interfaz y su funcionamiento. Aquí no necesariamente vamos a necesitar funciones donde hagamos consultas a bases de datos o hagamos operaciones. Simplemente es mostrar la información en, pues digamos, en la interfaz gráfica. Después tenemos la lógica del negocio, que ya platicamos también en un video pasado, que tiene que ver con todas las reglas y los procesos y las actividades que necesita nuestra aplicación para poder ejecutarse y cumplir con la funcionalidad por la que está siendo diseñada. Y el último es la aplicación de datos, o también de almacenamiento, o puede ser cualquier otro tipo de nombre que le quieran dar, en donde tratamos los datos, los almacenas, los operas y por último los transformas para enviarlos a tu capa de negocio. Entonces esas son 3 capas iniciales, y a partir de ahí tú puedes ir extendiéndolas, puedes ir partiéndolas para que en tus interfaces gráficas pues haya diferentes tipos de niveles, y de forma que vayas de lo más general a lo más específico, pero siempre alineado a que debe ser modular tu código. Y por último, el último tip tiene que ver con tratar de imaginar que nuestro código y nuestra aplicación funciona como una API. Ya hemos visto anteriormente cómo funciona una API, ya tenemos por ejemplo un tutorial con PHP de cómo construir un API, y el concepto es muy sencillo. Imagínate que en vez de que tú quieras integrar diferentes servicios en una sola aplicación, los separaras como si fueran servicios adicionales, como si fuera por ejemplo un login de Facebook o un login con tu cuenta de Google. Tú no tienes acceso per se al código y no hace falta integrar todo ese código dentro de tu aplicación. Lo único que necesitas hacer es hacer llamadas a la API de Google, a la API de Facebook, etcétera, para poder conectarte, y lo único que tú esperas no es tanto código adicional que implementar. Lo único que necesitas es una respuesta de si los parámetros que enviaste fueron los correctos, y te responda con un token para poder seguir utilizando los servicios. Entonces digamos, esta API es un contenedor, y a partir de este concepto podemos empezar a extender nuestra aplicación, por ejemplo en microservicios, en donde cada funcionalidad o cada módulo de tu aplicación puede funcionar de forma aislada e independiente. Hablamos también por ejemplo de funciones as a service, en donde tú podrías llegar a tener un ambiente totalmente limitado a una sola función, en donde tú tengas que hacer el tratamiento de operaciones. Entonces eso te permite no tener que depender de código adicional para poder funcionar. Entonces estamos partiendo la aplicación en microservicios y en conceptos como el serverless, para que por ejemplo tu aplicación no tenga que depender explícitamente de otro cierto código, que pueda ser a la larga que sea más complejo de empezar a partir para hacer más modular tu código. Entonces este concepto de crear
código como si fuera un API me parece perfecto. Entonces, esos son los últimos 5 consejos que les quería dar para poder crear código más reusable, código profesional, código que sigue estándares mucho más elegantes y prácticos en el mundo de la programación y que por supuesto a ustedes les da más herramienta para poder utilizar código una sola vez y empezar a construir sobre él. Me gustaría que me comentaran si de estos consejos ya los conocían, los han aplicado o tienen alguna otra duda respecto a qué otras formas hay de crear código que pueda ser reusable para futuros proyectos de aplicaciones. Si les gustó este video, regalen un like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo alertas cuando se vayan a publicar los siguientes videos. Y bueno, si no hay nada más, nos vemos la próxima.